natural de los alimentos y pues se va a reconocer diferente. Es decir, si tú te comes una zanahoria sola o un pollo solo, te vas a ver muy diferente si le pones perejil o si le pones cebolla o si le pones cualquier uno de esos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, al inicio no incluimos esos condimentos naturales, condimentos artificiales como esos polvitos mágicos, no, hasta, ojalá nunca, ¿verdad? Ni en la alimentación de adulto. Y la sal la incluimos hacia el año cuando ya el bebé o la bebé ya está más involucrada en la alimentación familiar. Es decir, cuando nosotros ya decimos, no, no le voy a hacer ya menú aparte, de pronto ya el arroz que yo hago se lo voy a dar a ella. Y ahí es donde nosotros como adultos debemos empezar a evaluar. Si yo cocino con mucha sal, seguramente para ella o para el bebé no va a ser muy bueno. De pronto empiezo a cocinar con menor cantidad de sal para poder también formar esos hábitos adecuados en ellos. ¿Por qué? Porque esos niveles de salado o de dulce, en su caso, van a quedar establecidos, que nosotros nos damos cuenta, si ya estamos, por ejemplo, acostumbrados a comernos, me invento, siempre el huevo con sal, y cómanse un huevo ahora sin sal, pues no se lo van a comer. Entonces es exactamente lo mismo, tratar de, al momento de introducir la sal, pero en mínimas cantidades y más o menos hacia el año, hacia los 11 meses. Ok. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué granos son buenos para comenzar en pues, en este cambio de alimentación complementaria? Todos, lentejas, garbanzos, frijoles, cualquiera, todos. Lo importante es cocinarlos bien. Algunas mamás, por ejemplo, nos preguntan que si hay necesidad de quitarle la cascarita. Pues si las mamás se sienten más tranquilas y si tienen tiempo de quitarle la cascarita, bien puedan, ¿cierto? Pero no hay necesidad, es decir, que les vaya a sentar mal, por ejemplo, en el caso de las pepitas de la granadilla o del kiwi o del tomate, no pasa nada, simplemente garantizar una buena cocción. Por ejemplo, el agua del remojo no se debe utilizar para la cocción, el agua del remojo siempre se desecha y asegurar pues que la textura del mismo grano o leguminosa quede pues una textura adecuada. Ok. Tenemos aquí otra pregunta de Paito y es, quiero saber qué opinan del hígado de res en la alimentación complementaria. Buenísimo, si eso lo consumen en casa, bienvenido. ¿Qué pasa? Y es que es muy importante y eso siempre lo hacemos también en consulta, que lo que nosotros buscamos es que el niño o el bebé se integre a la alimentación familiar. Nosotros no vamos a incluir dentro de la dieta del bebé hígado si solamente le vamos a dar un mes, pero ya no lo va a volver a probar porque en la casa nunca compramos hígado, ¿sí? Entonces de eso se trata un poco, ¿cierto? Incluir los alimentos que nosotros dentro del mercado compramos, que si ya llegamos de pronto a, a una familia que nos dice, no, nosotros somos malísimos para las verduras, no comemos nada, entonces es donde nos toca un poco iniciar esa parte educativa también con los padres, pues porque sí o sí hay que empezar a incluir, pero si, por ejemplo, el hígado es uno de los muchos alimentos, fuentes de proteína, pero hay otros muchos, pues está bien, pero si lo consumen, pues buenísimo. Perfecto. Hay otra duda que tienen varias mamás y es la siguiente, Cata. ¿Cómo podemos saber cuál es la cantidad adecuada para el niño? A ver, primero, digamos que la cantidad que nosotros hablamos para menores de un año fue la que mencioné ahora, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que ellos todavía no tienen como esa programación que ya lo tiene uno de adulto o del niño un poco más grande de comer, digamos que emocionalmente, es decir, de comer por gula, de entonces estoy ansioso y me refugio en la comida. Un bebé menor de un año no entiende qué es eso. Un bebé menor de un año es, tengo hambre, quiero mamá, tengo hambre, quiero leche. Por eso es que también les decimos que ellos están programados para saciar el hambre siempre con la leche, bien sea leche materna o bien sea fórmula. Cuando les damos los alimentos, empieza una parte educativa sensorial de aceptación de todas esas texturas, sabores, colores. Es decir, cuando come un poquito y de pronto uno dice, se comió como una cucharada, no comió mucho, pero si está, digamos, con su alimento principal, que es la leche, no hay problema. Y por eso es que siempre debemos llevar ese seguimiento en crecimiento de talla y de peso. Okay. O sea, ir ¿Listo? siempre de la mano con lo que diga el pediatra en la curva de Claro, crecimiento. que si ya, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, alguna paciente que me dice no está tomando leche materna,
no está tomando fórmula láctea, no está comiendo nada de alimentos, se bajó 300 gramos, eso sí es un signo de alerta, ¿verdad? Porque ya hay una pérdida de peso y pues no está comiendo ni lo uno ni lo otro. De acuerdo, de acuerdo. Mira, tenemos otra pregunta y es la siguiente. Ya te voy a decir esta. ¿La cocción de los alimentos se debe hacer por separado para que conserven su sabor propio o se puede, por ejemplo, poner todas las verduras al vapor cuando introducimos las verduras? No, no pasa nada. Digamos que por facilidad pueden cocinar todo el tiempo. ¿Qué es importante ahí? Que siempre antes del año sí recomendamos ofrecer todas las verduras cocinadas. Ok, Ninguna verdura cruda por facilidad de la textura y por también evitar algún riesgo, digamos, de transmisión de alguna enfermedad por algunos bichitos, como los llamamos también nosotros. Entonces, siempre cocinarlas, que la pueden cocinar como prefieran, que si las quieren cocinar al vapor está bien, si las quieren cocinar al horno también está bien. También las pueden cocinar hervidas, pero hervidas es muy importante y es cocinarlas siempre desde agua hirviendo. Es decir, dejar que el agua hierva, ahí agregar el alimento y así se cocina, no desde agua fría. ok. Para garantizar pues que todos los nutrientes sigan activos, por decir así, en el momento de que los consumo. Sí, pues igual bien está que también hay algunos nutrientes que se pierden mucho más fácil, es decir, son hidrosolubles y se pierden mucho más fácil en el agua, pero no quiere decir que entonces ya lo que yo le voy a estar dando es, digamos que papel o nada. No, de Ok, pronto sí se pierden algunos, pero así como hay muchos nutrientes que también se pierden en el momento en el que nosotros cortamos la fruta y ya están, digamos que expuestos al medio ambiente. Entonces, no pasa nada. ok. Tata, en cuanto a la leche, me pregunta Patti, ¿a partir del año se debe eliminar la leche de fórmula o cuántas tomas se recomiendan al día? No, a ver, antes del año, la fórmula o la leche materna va a seguir siendo el alimento principal, ¿verdad? Ya después del año ya no es el alimento principal, ya debe tener una alimentación completa en tiempos de comida y en grupos de alimentos. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos de pronto la fórmula no es necesaria después del año. ¿Cómo se evalúa esto? Dependiendo de la calidad de la alimentación de ese niño o de esa niña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está teniendo una calidad de la alimentación, digamos que completa, equilibrada, balanceada, pues no está obteniendo todos los nutrientes y por eso la fórmula o digamos que el alimento lácteo le puede dar todos estos nutrientes fortificados, que después la leche materna, pues la leche materna siempre va a seguir siendo a demanda después del año también, pero sin desplazar esos tiempos de comida que ya deben ser principales. ¿Qué es importante? Que ahí nosotros, por ejemplo, esas tomas de fórmula no deben tampoco desplazar ni un desayuno, ni un almuerzo, ni una comida, y que esas tomas de fórmula ya estarían, digamos que contándose como una porción de lácteos. Es decir, si mi bebé se toma, no sé, 3 teteros de 1 año y medio, se toma 3 teteros de fórmula, pero yo además le doy 2 yogures y además le doy un vaso de leche al día, eso serían 6 porciones de lácteos al día y ahí es cuando nosotros decimos, los lácteos son malos. No es que los lácteos son malos, es que el exceso que nosotros mismos estamos ofreciéndoles a ellos desde muy pequeños y es ahí donde debemos de pronto tener cuidado con eso. Ok. En cuanto a horarios de comida, ¿qué nos puede recomendar a las mamás? ¿Cuál es la hora máxima a la que se les debe dar la cena? ¿O cuánto tiempo antes de acostarse? Por lo menos 1 hora, que es lo mismo también del adulto. Digamos que no hay horarios específicos. Cada niño, como cada adulto, también tiene sus horarios o sus rutinas establecidas. Lo importante es seguir esa rutina, es decir, que si el desayuno es a las 7, es a las 8 o es a las 9, que siempre exista un desayuno. Que si la comida es a las 5:30, a las 6, a las 7, que siempre haya una comida y que obviamente la hora de acostar no esté muy cerca a la hora de comer, precisamente pues porque va a afectar también las horas de sueño. Perfecto. Una mamá nos pregunta, ¿qué hacer si hay pérdida de peso de un mes a otro?
Ir a donde un profesional, pediatra o nutricionista inmediatamente. Bueno, y otra cosa que también nos genera a los papás y a las mamás un poco de angustia es qué hacer para quitar el biberón y poder empezar a usar el vaso. Ahí entra un poco también el momento en el que nosotros empezamos a introducir el vaso al ofrecer el agua, ¿verdad? Porque cuando ya conocen el vaso, ya les estamos dando el agua, digamos que conocen esa herramienta, conocen ese utensilio y siempre el tetero lo van a tener relacionado es con las tomas de esa leche, bien sea fórmula o bien sea leche materna, que no está mal, que si nosotros le seguimos dando un tetero al día, no es o sea, el recipiente no es el malo, ¿cierto? Es como utilicemos ese recipiente y de pronto si lo excedemos o lo mal utilizamos también, pero no es que esté mal. Ok. Es cuando, perdón, te interrumpo, es cuando empezamos de pronto a utilizar el tetero o el biberón o ese recipiente para ofrecer de pronto jugos o para ofrecer el agua ahí, ¿verdad? Porque ya ahí va a quedar en el tetero acostumbrado siempre. Okay. Es decir, usar los recipientes para lo que de verdad deben ser usados, para que ellos lo puedan relacionar Así es, de una manera acertada. así es. Nos preguntan también sobre la espinaca y la selga. Tienen dudas Ajá. sobre si esas verduras se pueden dar primero en niños de 6 meses, pregunta una mamá, y otra mamá nos pregunta que si de verdad es recomendable dar espinaca o acelga porque han oído que no es así. Sí, de pronto lo hablarán por los nitratos, que son unas sales que normalmente está en el suelo, digamos, del mismo cultivo, digamos, de cualquier verdura o cualquier, digamos que cultivo de agricultura, pero ¿qué pasa? Que las hojas verdes captan mucha mayor cantidad de esos nitratos que cualquier otro alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que esos nitratos son diferentes en todos los suelos de todas partes, que sí hay estudios que de pronto en algunos suelos hay mayor cantidad, que en otros menor cantidad, pero pues es que nosotros no le vamos a dar espinaca todos los días, ni de desayuno, almuerzo y comida. Entonces, para que nosotros podamos tener, digamos que uno de esos alimentos, pero como lo que queremos es variar, ofrecer diferentes verduras, ofrecer diferentes alimentos y la cantidad que le estamos ofreciendo a ellos es muy poquita, pues no hay problema y siempre lo iniciamos desde algunos bebés desde los 6 meses, otros desde los 7, desde los 8, desde los 9, dependiendo de cada uno. Ok. Para seguir con ese tema de alimentos puntuales, fresas y pescado a un bebé de 1 año, a un niño de 1 año. Desde los 6 meses, igual que el huevo. Es Ok. decir, ¿cuáles son los alimentos alérgenos? Frutos rojos como fresas, frambuesas, mora, arándanos, las frutas cítricas, el huevo, pescado, mariscos, almendras, maní, por ejemplo, también es uno de los más alérgicos con la leche. Todos esos alimentos, antes se decía que hasta el año, hasta los 2 años, pero ya nosotros lo empezamos a introducir desde los 6 meses por evidencia científica, no es que nos lo hayamos inventado nosotras, digamos que con un control, con un seguimiento, con un orden, siempre un alimento nuevo por día para poder verificar, digamos, cualquier reacción y siempre teniendo en cuenta la historia individual de cada niño y de cada familia para saber de pronto que hay algunos alimentos sí debemos esperar y otros alimentos sí los podemos introducir, pero nosotros tenemos pacientes o tenemos bebés desde los 8 meses, 7 meses comiendo pescado, almendras preferimos iniciar antes que el maní, digamos que el maní sí lo dejamos para más adelante, siempre con el seguimiento de papás y nuestro. Ok. Nos preguntan también algo pues en varias preguntas y es, si se presenta un brote después de que un bebé haya ingerido cierto alimento, ¿ya esto es considerado como una alergia? No, 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 no. Y aquí es muy importante también que las mamás cuando llegan, por ejemplo, a nuestro consultorio y nosotros les decimos, podemos iniciar el huevo desde ya. Y nos dicen, por poner el ejemplo del huevo, ¿no?
y nos dicen, no, el pediatra me dijo que esperara el huevo hasta los 9 meses. Ahí entramos a hablar con esa mamá y le decimos, está bien, si quieres seguir las recomendaciones de tu pediatra, nosotros las respetamos y seguimos así, pero si vas a seguir nuestras recomendaciones, lo importante es que tu pediatra esté enterado. ¿Por qué? Porque si presenta alguna reacción, a la persona que debes acudir es al pediatra, ¿verdad? ¿Y cómo debemos saber que es una alergia cuando ya hay de pronto diferente sintomatología, que hay brote, que hay un brote que tú dices lleva 3 días y le puse aceitico, le he echado esto y no se le pasa? ¿Qué pasa? Que los mismos niños pueden reaccionar muchas veces, no sé, a la misma lanita del saquito que le puse, o con la misma baba, de pronto con el alimento se brotó, pero no necesariamente es que es alérgico al huevo. Entonces, cada reacción hay que evaluarla para poder llegar a esa conclusión de saber si sí o si no. Y por eso es importante tener siempre esa confianza en el pediatra para poder acudir a él o a ella en el momento dado. Ok, y si van de la mano nutrición y pediatra, pues es más seguro poder saber si Claro, realmente es una alergia o no y no dejar de ofrecer ciertos alimentos que de pronto, pues sí podía consumirlos y creemos que es una alergia y no consultamos exactamente. con el pediatra, ¿cierto? Exacto, siempre importante consultar con un profesional, con el pediatra, no decirle a la vecina, ay, es que le salió esta alergia y la vecina ya me dijo, sí, eso es alergia, no le vuelva a dar. No, porque seguramente no, y eso es muy común que pase con la alergia, con los gases, con cualquier cosa. Entonces ya la vecina tiene la recomendación o la amiga, haga esto. Ahora con todos los grupos que hay en Facebook, también digamos que cae uno en el error de confiar en todas las recomendaciones y muchas veces no. ¿Por qué? Porque todos los bebés son diferentes y porque siempre hay que acudir a un profesional en estos casos. Perfecto. También nos preguntan si es bueno usar la leche materna para hacer preparaciones como tortas con verduras. Claro, claro, la leche materna y la fórmula, que es lo importante, que no llevemos a a altas temperaturas la leche materna. Es decir, si le vamos a dar, por ejemplo, una avena en hojuelas, en donde la avena tiene que estar hirviendo, hirviendo para que quede una textura adecuada, pues la recomendamos es cocinar primero en agua, cuando ya la textura esté adecuada, ahí le agregamos la leche materna, ¿cierto? Entonces es como tratar de hacer las preparaciones de esta forma. Ok. ¿Cuántas tomas de comida debe tener un bebé de 6 meses que está iniciando alimentación complementaria? De alimentos, ¿me quieres decir, cierto? Sí, o sea, O de ¿cuántas leche. comidas? Entonces no sé si sea el desayuno, el almuerzo y la comida solamente, o tiene que tomar algo de medias nueve y algo de once, o sea, ¿qué es lo recomendable para un bebé que está iniciando esa alimentación complementaria? Pues mira, no hay una regla específica, cada bebé tiene su ritmo y lo importante es llevar precisamente el ritmo ideal de cada uno. Que nosotros preferimos iniciar con desayuno para poder tener el resto del día de verificar precisamente esas reacciones. Hay bebés que a los 7 meses ya están con almuerzo, que a los 8 meses ya están con comida, pero hay bebés que a los 8 meses siguen con solamente desayuno y almuerzo. Entonces depende de cada uno, depende del ritmo de cada uno, pero lo ideal es que sí, hacia, pues ya cuando estemos llegando al año, pues esté consumiendo precisamente la alimentación familiar. Ok. Lo que almuerza puede volver a comerlo, es decir, tengo una mamá que nos pregunta que si almuerza sopita de verduras con carne, ¿puede volver a comer eso en la comida sin ningún problema o es mejor darle algo diferente? Ahí entra un poco el tema de las texturas, primero que no sean siempre sopitas y segundo el tema de variedad, claro, que entra un poco el tema de la facilidad de decir, no le voy a cocinar diferentes cosas, pero así lo hacemos nosotros y así nos ha funcionado con las mamás, nos ha funcionado mucho con ellas para poder darles la variedad a ellos y que no se cansen. Entonces es también organizarnos nosotros en la cocina, en las preparaciones, tener de pronto listos los alimentos desde antes para poder ofrecerles variedad de alimentos, ¿cierto? Y no encasillarnos siempre en algo por facilidad. Alex, creo que a la hora se cumple y se corta el video. Sí, tenemos muchas preguntas todavía. No, hay mucho, sí. Esperamos poder hacer otro Facebook contigo. Voy a tratar de
de tener como las que se repiten más o algo diferente. Mira, ¿es bueno darles el agua donde se cocinan algunas frutas como manzanas o peras? Pues digamos que la manzana o la pera no, el agüita que nosotros de pronto podríamos utilizar es la de la ciruela para ya los casos extremos de estreñimiento, pero de una manzana o de una ciruela la utilizaríamos digamos como una infusión más grandecitos para poder empezar a variar el sabor del agua. Ok, perfecto. Ya para una niña de 11 meses, que me dicen que no acepta mucho la alimentación complementaria, es importante comenzar a trabajar en el tema, ¿cierto? Sí, ahí digamos que entra también un poco por qué no está recibiendo, cuáles son los, digamos que esos factores por los que puede estar rechazando, para saber a qué profesional debemos asistir, si a fonoaudiología, si a integración sensorial, porque muchas veces también hay que apoyarnos de otros profesionales para poder saber por qué no está recibiendo el alimento, si son texturas, si hay algo, digamos que más allá. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, que por eso es muy importante que nosotros como nutricionistas pues nos apoyamos mucho en otros profesionales que son expertos en otros temas, y pues que nosotros digamos que apoyamos la parte nutricional, la parte de alimentación, pero siempre debemos tener en cuenta todos los factores que pueden estar, digamos que afectando o influyendo en la parte de la alimentación de los niños, ¿verdad? Y que lo que nosotros buscamos precisamente, vuelvo y le repito, con esta alimentación complementaria es educar, orientarlos y enseñarles a ellos desde bebés a tener una alimentación natural, a tener una alimentación balanceada,